Buenos días, mi nombre es Marcelo de la Vega y hoy vamos a ver la clase Deposición y residuo de plaguicidas. Como habíamos visto en el control de plagas, una de las herramientas más eficientes es el uso de productos químicos, por su rapidez, facilidad de uso y más o menos económico. Cuando aplicamos un plaguicida, desde el punto de vista fitoterápico, nos interesa que el depósito sea lo suficientemente importante para controlar la plaga, es decir, que el producto retenido por unidad de área sea lo suficiente en cuanto a tenacidad y residualidad para controlar dichas plagas. Luego de esa residualidad necesaria para controlar la plaga, el producto debe degradarse hasta lograr la mínima cantidad posible de residuos de manera de no superar los límites máximos de residuos. Anteriormente se consideraba como un muy buen plaguicida, ya sea insecticida o fungicidas, aquellos que dejaban mucho residuo y tenían una gran persistencia o residualidad. Recordemos que los primeros insecticidas de síntesis orgánico que se crearon fueron los clorados, DDT, en el año 1939. Estos productos permanecían muchísimo tiempo en el ambiente, lo que lo llevó a su prohibición. Hoy, para el hombre, se necesita que el plaguicida se degrade una vez ejercida su acción, dejando una mínima cantidad de residuos sobre el sustrato. Ahora nos vamos a referir a una serie de términos. Ecotoxicología. La ecotoxicología es la ciencia que se encarga del control de residuos en la producción y comercialización de alimentos. Los plaguicidas, a su vez, también pueden tener un efecto desfavorable sobre la flora y fauna útil. Según el concepto moderno de residuo de plaguicida, se debe aplicar la cantidad mínima de producto para obtener respuesta de control, es decir, una actividad biológica, y los residuos remanentes se degraden en el menor tiempo posible. Depósito, entonces, sería la cantidad retenida por el sustrato inmediatamente después de aplicar un plaguicida y se considera depósito hasta las 24 horas después de la aplicación, es decir, hasta que se seque. El depósito lo vamos a expresar en miligramos o microgramos de plaguicida por centímetro cuadrado, es decir, solamente en forma superficial. Pasadas las 24 horas, el producto comienza a degradarse y es lo que consideramos como residuo. Es decir, que a partir de la máxima retención del depósito, este sufrirá alteraciones mecánicas, físicas y químicas que lo transformarán en residuo. El residuo, por lo consiguiente, se lo va a medir en miligramos o microgramos de plaguicida y residuos por kilogramo de peso fresco de la muestra, es decir, en partes por millón. El depósito, a su vez, lo podemos diferenciar en distintos tipos. Así tenemos el depósito extracuticular, que es la cantidad de plaguicida depositado sobre la superficie de la hoja o sobre el suelo. Acá nos vamos a encontrar con productos que son de contacto, es decir, que quedan sobre la superficie de la hoja, o sea, sobre la superficie del sustrato vegetal. Tenemos así los fungicidas de contacto, como pueden ser fungicidas cúpricos, azufre, ditiocarbamatos, el caldo bordelés, etc. Los depósitos cuticulares es donde el plaguicida es absorbido por la cutícula y también se los llama translaminares o de penetración. Es decir, que estos productos cuticulares pueden ejercer su acción en el envés habiendo sido aplicado en el haz de la hoja. Por último, los depósitos subcuticulares o endocuticulares son los productos que tienen propiedades sistémicas. Son absorbidos, penetran y ejercen su acción en el lugar de penetración o en otro lugar de la planta. Así tenemos los plaguicidas sistémicos. Por ejemplo, en el caso de fungicida, el fosetilaluminio o
los benzimidazoles, triazoles, etc. Y en el caso de los insecticidas, aquellos insecticidas de translocación como pueden ser algunos fosforados como el metamidofos, acefato, algunos neonicotinoides como tiametoxan, imidacloprid, etc. Además, debemos diferenciar en muchos casos el depósito, que puede ser original, es decir, el que resulte de una primera aplicación, y es el que interesa desde el punto de vista del estudio, o bien puede ser secundario, y es cuando ocurre una degradación del depósito. Puede haber sido un producto sistémico o un residual aplicado al suelo, o bien resto de una aplicación anterior. En el caso del cobre, puede tratarse de trazas presentes en un fertilizante, por ejemplo. Para evaluar un depósito se debe asegurar que se trata de un depósito original. Existen una serie de factores que inciden en la deposición de los plaguicidas. El principal factor en cuanto a la cantidad de depósito original es la dosis. A mayor dosis habrá un mayor depósito. Sin embargo, este puede tener una relación logarítmica, semilogarítmica o exponencial. Esto dependiendo del tipo de producto y del tipo de sustrato del cual se trate. Un depósito será mayor cuando mayor sea la cantidad inicial del depósito original. Y muchas veces existe, sí, una relación aritmética del mismo. Otros factores que inciden en la cantidad de depósito original va a depender del tipo de producto, o sea, de la polaridad del compuesto. Los productos de origen inorgánico, orgánico, polar o básico no tienen afinidad con la cutícula, por lo tanto no penetran. Se trata de productos de contacto y su degradación ocurre por las condiciones del exterior. Los productos no iónicos son absorbidos y degradados solo parcialmente al momento de aplicación en la cutícula, y estos son resguardados de los factores externos. La homogeneidad del depósito depende del equipo de dispersar y de la técnica de aplicación. En cuanto a la naturaleza del sustrato, importa el tipo de sustrato y las diferentes retenciones de sus partes. Por ejemplo, en algunos sustratos muy cerosos, como puede ser coliflor, repollo, presentan una mayor retención de los concentrados emulsionables debido a la afinidad de la cera hacia los glóbulos del concentrado emulsionable. Las superficies pubescentes, por ejemplo, presentan menor retención. Es el caso que ocurre normalmente en las gramíneas al uso de graminicidas, los cuales se los debe hacer con un agregado de aceite para mejorar la retención. Los frutos cítricos, debido a sus aceites esenciales, presentan una mayor retención de los concentrados emulsionables. En cuanto al tipo de formulación, aquellos formulados que se aplican en forma líquida, es decir, mediante una pulverización, dejarán mayor cantidad de depósito que aquellos que se aplican en forma sólida, como son los polvos de aplicación directa. A su vez, también esto dependerá de qué tipo de sustrato estamos hablando. También interesa la disposición de las hojas en el vegetal, ya que aumentará o disminuirá la retención del plaguicida. Importa, por lo tanto, el tipo de sustrato con respecto a la formulación. El tipo de formulación influye en el depósito por sus características físico-químicas y también el tipo de sustrato. En cuanto a la composición química del formulado, lo que interesa son los tensioactivos. Al aumentar la concentración del mismo, aumenta el depósito hasta cierto punto, donde se va a favorecer el escurrido del mismo. La gota, entonces, será tan plana que llegue a escurrir. Los tensioactivos, productos con propiedades de disminuir la tensión superficial de los líquidos, contribuyen con la formulación de emulsiones al mejor mojado y esparcimiento del principio activo del plaguicida. Además, importa el tipo de tensioactivo del cual estamos hablando. Por ejemplo, los tensioactivos siliconados presentan una
una menor tensión superficial. Existen otros tensioactivos, por ejemplo, como glucósidos o directamente derivados de sacáridos, mono, di o polisacáridos, que contribuyen a la absorción por parte de la membrana celular debido a la energía de activación que tienen lo que denominamos difusión facilitada. En cuanto al modo de dispersión, depende del tipo de equipo con el cual trabajamos. Las pulverizadoras mojan más el haz que en el envés, generalmente en una relación 3:1, mientras que las atomizadoras y las nebulizadoras mojan en una relación 1:1 haz y envés. La diferencia en el depósito no es muy marcada, pero sí la distribución del mismo. Con respecto al volumen, si se mantiene la dosis, no se afectaría el depósito, siempre y cuando la cantidad de líquido aplicado no venza la capacidad de retención del sustrato. Gotas de gran tamaño, es decir, las aplicadas con altos volúmenes, pueden llegar a tamaños de mayores de 500 micrones, los cuales vencen la capacidad de retención del sustrato y por lo tanto van a escurrir y caer. Habíamos dicho que dependía la polaridad del compuesto. Así tenemos productos polares y productos no polares. Los productos polares, es decir, aquellos productos que son hidrofílicos, van a tener una ruta de entrada a la planta, mientras que los productos no polares, aquellos productos que son lipofílicos, van a tener otra ruta de entrada. En este corte de la hoja vemos tres sustancias que nos interesan: la cutina, las ceras cuticulares y la pectina. La cutina es una sustancia totalmente impermeable a todo tipo de compuesto. Su función fundamentalmente es evitar la pérdida de agua por parte de la planta. Lo más externo que nos encontramos en un corte de una hoja son las ceras cuticulares. Las ceras, por ser sustancias lipídicas, van a tener afinidad con los productos no polares, por lo tanto esa será su ruta de entrada. La pectina, que se encuentra en el interior de este corte, es una sustancia muy hidrofílica, es decir, que tiene gran afinidad por el agua. Absorbe agua y es lo que nosotros conocemos como planta turgente. La turgencia de la planta hará que las ceras cuticulares se separen, siendo la ruta de entrada polar. Esto es muy importante en el momento en que realizamos la aplicación, ya que en momentos no apropiados, con baja humedad relativa, donde la entrada de agua a la planta no compensa la transpiración de la misma. Por lo tanto, muchas veces la planta entra en lo que llamamos marchitez temporaria. Comienzan a cerrarse las ceras cuticulares y por lo tanto no podrá haber una ruta de entrada polar. Por ejemplo, en horas de alta temperatura y baja humedad relativa, a la siesta, no es apropiado hacer una aplicación de plaguicida, ya que no habrá un ingreso de los mismos a la planta. También importaba la naturaleza del sustrato. Vemos en esta fotografía microscópica lo que es una superficie de una planta. Lo que uno supone una superficie totalmente lisa es lo que vemos realmente en esta fotografía. Así es que todos estos pelos cuticulares van a impedir la llegada a la superficie de la hoja del plaguicida. Esto hace necesario muchas veces el agregado de coadyuvantes, tensioactivos humectantes o aceite que cumpliría la misma función. Como ustedes habían visto en la clase de formulación de plaguicida, el agua, que va a ser el vehículo de dispersión del plaguicida, tiene una elevada tensión superficial, que está representado en esta fotografía una gota. Esta gota tiene esa forma debido a la tensión superficial del agua. Para evitar el escurrimiento, la caída de la gota, nosotros nos valemos del uso de coadyuvantes, humectantes o mojantes, que van a romper esa tensión superficial, disminuyendo el ángulo de contacto, por lo consiguiente un mejor mojado.
Este es el hecho por el cual habíamos visto anteriormente que los tensioactivos mejoraban el depósito, es decir, producen una mayor retención, un aumento del depósito, hasta un determinado punto en donde la gota va a ser tan plana que va a escurrir. Con respecto a los surfactantes, entonces, los aspectos positivos serían que los mismos permiten que superficies hidrorrepelentes sean mojados, que una mejor distribución del líquido, una mayor penetración en las superficies pilosas y también facilita, por ejemplo, la penetración del plaguicida a través de la tela de los ácaros. Acá tenemos la deposición y el residuo de oxicloruro de cobre en microgramos por centímetro cuadrado. Las variables medidas fueron la cantidad de depósito y la cantidad de residuo a los 15 días en los tratamientos de alto volumen con y sin tensioactivo y el bajo volumen con y sin tensioactivo. Si analizamos particularmente alto volumen y bajo volumen, vamos a ver que el bajo volumen deja una mayor cantidad de depósito. Esto es lo que nos habíamos referido anteriormente al tamaño de la gota. Seguramente en el alto volumen, gotas de gran tamaño, normalmente mayores de 500 micrones, vencen la capacidad de retención del sustrato y van a caer. Ahora, si nos referimos al alto volumen o al bajo volumen con y sin tensioactivo, vemos que el uso de tensioactivo va a mejorar la cantidad de depósito, es decir, tendremos mayor cantidad de depósito. En el caso del alto volumen, casi un 61% de diferencia a favor del uso de tensioactivo y en el bajo volumen un 61,5% de diferencia también a favor del bajo volumen. Si nos referimos a los residuos medidos a los 15 días, vamos a ver también que hay una mayor residualidad del producto con el uso de tensioactivo, tanto en el alto volumen como el bajo volumen. Y en el caso de comparar la cantidad de agua utilizada, también vamos a ver que en el bajo volumen vamos a tener una mayor cantidad de residualidad del producto versus el alto volumen. En la formulación habíamos dicho que no solamente dependía de la formulación, sino también de la naturaleza del sustrato. Acá tenemos una aplicación en alfalfa donde vemos que las formulaciones aplicadas en forma líquida, es decir, mediante una pulverización como pueden ser el concentrado emulsionable y el polvo mojable, dejan una mayor cantidad de depósito que los polvos de aplicación directa. Y si comparamos esas formulaciones que se aplican en forma líquida, vamos a ver que los concentrados emulsionables, por su característica lipofílica y la presencia de solvente, van a dejar una mayor cantidad de depósito debido a su afinidad con las ceras epicuticulares. Según el modo de dispersión, acá tenemos un trabajo realizado por el ingeniero Roberto Gálvez. En este trabajo se probaron distintos tipos de boquilla. Ustedes vieron en la clase de dispersión de plaguicida la boquilla turbo TJ, que son aquellas boquillas que tienen orificios gemelos, es decir, que tienen la formación de dos abanicos. La boquilla XR es una boquilla que puede trabajar a alta o baja presión. A baja presión me da una gota grande y a alta presión me da una gota más pequeña. Y también lo comparamos con boquillas de cono hueco o cono lleno. Este trabajo se lo hizo sobre soja con un volumen de aplicación de 120 litros de agua por hectárea, una temperatura de 32 grados centígrados, humedad relativa de 47% y una velocidad del viento entre 1 y 7 km por hora. Se colocaron tarjetas para medir la cobertura, las cuales estaban 20 centímetros por dentro del canopeo y 70 centímetros por dentro del canopeo. Es decir, esto es un cultivo de 90 centímetros, es decir, que la segunda tarjeta se colocó
a 20 centímetros del suelo. Vamos a suponer que queremos una muy buena cobertura, una cobertura mayor de 50 gotas. Cualquier boquilla, tanto las de abanico como las de cono hueco, me van a permitir llegar a esa cantidad deseada de cobertura. Sin embargo, en la parte inferior del cultivo solamente van a ingresar con una buena cobertura aquellas aplicaciones que se hacen con cono hueco, donde vemos las 61 gotas por centímetro cuadrado. Esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos plagas que se ubican en la parte inferior del cultivo o en el tercio medio del cultivo. En el caso que estamos viendo, el cultivo de soja, sabemos que las orugas medidoras, Rachiplusia y Pseudoplusia, se ubican en el tercio medio de la planta. También sabemos que las enfermedades de fin de ciclo, todas aquellas enfermedades necrotróficas, por ejemplo, como pueden ser septoria, cercóspora, que pasan el invierno sobre el rastrojo, van a comenzar el ataque desde la parte inferior, que es el lugar donde deberíamos mojar, y en este caso solamente la de cono hueco llegan a tener una buena cobertura en la parte inferior del cultivo. A priori nos parecería que al aumentar el volumen de aplicación podríamos mejorar la cobertura. Y vamos a ver este ejemplo. Esa pastilla de amplio espectro, pero que es abanico, la XR, llevamos el volumen que habíamos aplicado de 120 litros por hectárea a 150 litros por hectárea. Y vemos que en la parte superior del cultivo hubo un aumento de la cobertura. Sin embargo, en la parte inferior seguimos teniendo la misma cobertura. ¿Esto por qué? Porque al aumentar el volumen, lo que nos aumentó fue el tamaño de la gota. Si ustedes se fijan en el diámetro volumétrico medio en la parte superior, las gotas pasaron de 271 micrones a 301 micrones. Es decir, que se formaron gotas grandes con poca energía cinética, es decir, poco movimiento, lo que hizo que no realizaran un ingreso a la parte inferior del cultivo. En el caso de las boquillas de cono hueco, vemos que al pasar de volumen de 120 a 150, prácticamente en la parte superior duplicamos la cantidad de cobertura, que pasamos de 101 a 199, también aumentando el tamaño de la gota, es decir, el diámetro volumétrico medio, debido al aumento del volumen. Sin embargo, en la parte inferior del cultivo aumentó también el doble la cantidad de cobertura, es decir, que estaríamos aumentando también el depósito en esa parte inferior. Esto nos indica que el uso de una boquilla adecuada no va a permitir realizar una buena aplicación, es decir, llegar a tener un depósito adecuado, que es lo que necesitamos para realizar el control. Habíamos dicho entonces en un principio que necesitábamos que el producto tenga un buen depósito para controlar la plaga y que deje la menor cantidad de residuos posible. Acá deberíamos hacer una diferencia entre dos conceptos que son residualidad y residuo. La residualidad es un tiempo, mientras que el residuo es una cantidad. La residualidad será el tiempo en que el producto ejerza su efecto. Muchas veces necesitamos productos que tengan una mayor residualidad de manera de evitar la resurgencia de plaga, es decir, de controlar nuevas cohortes de la plaga. Pueden tratarse de insectos, de enfermedades o de malezas. Vamos a suponer un ejemplo. Tenemos dos productos herbicidas residuales, es decir, que van al suelo y que van controlando las malezas a medida que van germinando. Vamos a comparar el sulfentrazone con el flumioxacin. Necesitamos el control de una maleza como puede ser Amaranthus. Flumioxacin tiene una vida residual media de 15 días, mientras que el sulfentrazone tiene una vida residual media de 561 días. ¿Qué producto utilizaríamos? Nosotros nos encontramos
en un cultivo de soja donde ambos productos son selectivos. Amaranthus presenta 3 cohortes dentro del ciclo estival. Una cohorte que se da normalmente a los 10 días después de la siembra, la segunda cohorte a los 30 días y la tercera cohorte a los 45 días. Si nosotros utilizásemos un producto como flumioxazin, que tiene una vida residual media de 15 días, entonces controlaríamos muy bien la primera cohorte, no así la segunda y tercera cohorte, mientras que sulfentrazone me estaría controlando las 3 cohortes. En otros casos, por ejemplo de insecticidas, la residualidad mediante la cual el insecticida continúa controlando la plaga, en el caso de un piretroide, es entre 3 a 5 días, mientras que un inhibidor de síntesis de quitina puede estar 30 días controlando la plaga. Esto sería muy importante, ya que el ciclo completo de una anticarcia o de un plusínido, como puede ser Rachiplusia, va a durar ese tiempo. Es decir, que en el caso de insecticidas piretroides solamente controlaríamos una emergencia, mientras que un inhibidor de síntesis quitina, como puede ser lufenurón, nos estaría controlando otras emergencias de la plaga. Entonces, esto nos daría lugar a realizar el control solamente con una aplicación. Ahora bien, yo me refería a un término vida residual media. La vida residual media es una medida de la tenacidad y es el tiempo en el que se degrada el 50% del plaguicida. Marca la cantidad tolerable de un determinado residuo para un tipo de sustrato. En esa curva de degradación de un plaguicida, si nosotros lo hacemos en un eje de coordenadas, donde graficamos la cantidad de plaguicida en función del tiempo, vamos a ver que sigue una curva decreciente, en donde cuando llega a la mitad del depósito original, vamos a ubicar la vida residual media. Y cuando llegue al límite máximo de residuo, si nos vamos hasta la curva y luego bajamos en el tiempo, nos va a ubicar en el último tratamiento de cosecha o tiempo de carencia. Puede ocurrir también que un depósito llegue a su vida residual media y que sea biológicamente activo. Entre los factores que determinan la eliminación o degradación de los residuos tenemos la reducción aparente. El cultivo sigue creciendo y la aparición de brotes, hojas, la elongación en cultivos de rápido crecimiento como vid, por ejemplo, provocan una disminución aparente del plaguicida que no se moviliza. Así los órganos nuevos no tendrán protección. En el caso de productos de contacto, como ser los insecticidas inhibidores de síntesis de quitina, tendrán una alta residualidad, es decir, que permanecerán controlando durante un gran tiempo, pero no se movilizarán, así que las hojas nuevas, los brotes nuevos no estarán protegidos. En los productos sistémicos también se da esta reducción aparente debido a la dilución que sufre el producto al tener una mayor cantidad de órganos de la planta. Por lo tanto, el residuo, que lo medíamos en parte por millón, es decir, microgramos por kilogramo de vegetal, será menor. Otro término que nos interesa es la actividad biológica residual. Esta se refiere al modo de acción de los plaguicidas para ciertos compuestos. La actividad biológica residual es amplia, mientras que para otros es estrecha. Es decir, es el tiempo en que estará biológicamente activo ese plaguicida. Los factores climáticos son los más importantes desde el punto de vista de la reducción del residuo, fundamentalmente en la primera etapa de la curva de degradación de los plaguicidas. La lluvia ejerce una acción mecánica, lavando el residuo. Importa tanto la intensidad como la duración. Una precipitación corta e intensa produce mayor lavado que una precipitación prolongada y poco intensa.
Gotas de lluvia de 2000 o 2500 micrones van a producir un gran lavado de los plaguicidas. El tensioactivo, a su vez, favorece el escurrimiento por precipitación o rocío. Vamos a ver un herbicida de post-emergencia, como puede ser el ácido fluorfensódico. Se absorbe de 3 a 6 horas, es decir, que una lluvia 24 horas posterior no tendrá efecto sobre el mismo. Glifosato, el herbicida más utilizado, también se absorbe dentro de las 4 primeras horas de aplicado, es decir, que lluvias posteriores no tendrán un efecto de lavado sobre el mismo. 2,4-D, salamina, por ejemplo, demora más cantidad de tiempo, pudiendo ser absorbido totalmente dentro de las 24 horas de la aplicación. Siguiendo con los factores climáticos, el viento, cuanto menor es el tamaño de la partícula, mayor es la adherencia y por lo tanto mayor la resistencia a las pérdidas. La capa en íntimo contacto con el sustrato será más difícilmente removida. Las gotas pequeñas se evaporan más rápidamente al tener una mayor superficie específica o superficie de contacto o de exposición. La gota grande resiste más la evaporación. Esta es una de las prácticas por lo cual, cuando la humedad relativa es baja, aumentamos el tamaño de gota, colocamos coadyuvantes que aumentan la viscosidad de ese caldo de manera de que las gotas sean de mayor tamaño. Estas, al tener una menor superficie específica, perderán menos cantidad de agua. El viento, a su vez, ayuda a remover esa capa saturada de humedad que se produce alrededor de la gota, por lo tanto, favorecerá el secado de la misma. La radiación solar. Existen productos que son fotolábiles, como la trifluoralina, PTC, los cuales, debido a la acción de la radiación ultravioleta, va a sufrir descomposición. En cuanto a la temperatura, a mayor temperatura, mayor volatilización del producto. Sobre todo, esto es contraproducente en aquellos productos que tienen una elevada tensión de vapor. En cuanto a las transformaciones químicas, muchos plaguicidas van a sufrir una serie de transformaciones, ya sea por hidrólisis, oxidación, deshidrocloración, etc. La mayoría de los compuestos van a sufrir una hidrólisis que va a terminar degradándolo. Esta hidrólisis puede estar regulada por el pH del medio, siendo mayor muchas veces en pH ácidos, como ser el caso de las sulfonilureas, y otras veces es muy susceptible a la hidrólisis alcalina, que es lo que ocurre principalmente, por ejemplo, en insecticidas fosforados o en los herbicidas graminicidas ariloxifenoxipropionatos, normalmente conocidos como los FO. En otros casos ocurren oxidaciones que muchas veces van a llevar a productos que son menos tóxicos. Esta oxidación está regulada por la oxidasa de función mixta, por ejemplo, la citocromo P450, que va a degradar numerosa cantidad de herbicidas. Esta es también la base de selectividad de algunos herbicidas. El propanil, por ejemplo, en arroz, es selectivo debido a que la oxidasa de función mixta, como les decía, principalmente la citocromo P450, va a degradar al mismo llevándolo a ácido pirúvico y no afectando el cultivo. En otros casos, la oxidación va a llevar a compuestos más tóxicos. Es el caso de los insecticidas fosforados. En el caso de los insecticidas fosforados, toda oxidación, por ejemplo, de un grupo tiono, va a llevar a un grupo oxo que es de mayor toxicidad. En la cadena lateral, estas oxidaciones también nos llevan a productos más tóxicos. Reemplazos con grupos reducidos como grupos amino son insecticidas menos tóxicos que su compuesto oxidado, como puede ser el grupo nitro. En el caso de los piretroides, la acción de las oxidasas de función mixta lo que van a producir es que los compuestos sean menos tóxicos. Así es que estos compuestos piretroides
tienen un coeficiente térmico negativo, es decir, que a mayor temperatura son menos tóxicos o, que es lo mismo, necesitarían más dosis para causar la misma mortalidad. Este coeficiente térmico negativo está dado fundamentalmente en que las enzimas que degradan a los plaguicidas son más activas a mayor temperatura. Por lo tanto, estas oxidaciones en los piretroides me llevan a compuestos menos tóxicos. En el caso de la volatilización, esta dependerá de dos factores fundamentales: de la tensión de vapor del producto y de su relación con la solubilidad del producto. A mayor tensión de vapor, mayor volatilidad. A menor tensión de vapor, menor volatilidad. Como ejemplo, podemos ver un mismo producto formulado de dos formas distintas. El 2,4-D, que puede venir bajo su forma de éster o bajo su forma de sal, generalmente salamina. Las formulaciones bajo la forma de éster tienen mayor tensión de vapor y a una misma aplicación seguramente vamos a tener pérdidas de un 19% debido a la volatilidad de este tipo de formulación. Otro factor que vamos a considerar es la penetración del residuo. Se refiere a los productos sistémicos o endoterápicos que actúan tal como han penetrado o bien pueden sufrir transformaciones a metabolitos intermedios hasta su completa degradación. En el caso de los fosforados, como habíamos dicho, una vez que el producto penetró en la planta, puede sufrir oxidaciones que lo van a llevar a productos de mayor toxicidad. En ese caso hablamos de productos que son endometatóxicos, es decir, que una vez que penetren a la planta y sean oxidados, se van a transformar en productos de mayor toxicidad. Vamos a ver todos los procesos que pueden afectar al plaguicida una vez que lo liberamos en el ambiente. Acá vemos la radiación ultravioleta que puede descomponerlo, puede haber volatilización, puede ser que sea transportado a grandes distancias por el viento, o bien que el mismo, luego de que se produzca la condensación del producto, luego de su volatilización, caiga en el suelo. En el suelo también puede sufrir una volatilización, descomposiciones químicas, lixiviación, puede ser degradado por microorganismos, puede ser absorbido por la planta. Es decir, que hay una serie de compartimentalización del producto en los distintos compartimientos ambientales. Entonces, puede sufrir un transporte a larga distancia debido a la acción del viento. Puede ser una volatilización. En la volatilización no hay una descomposición del producto, sino que hay una transformación de un líquido en un gas, el cual puede llegar a capas superiores de la atmósfera, donde será condensado y caer nuevamente al suelo, causando un daño porque no sabemos dónde estará cayendo el producto. Puede haber degradación por fotólisis. Puede ser que el producto haya llegado al suelo y sufrir un escurrimiento superficial, o bien ser erosionado junto con partículas del suelo que lo van a estar llevando. Además, una vez en el interior del suelo, puede sufrir una biodegradación, es decir, que los microorganismos lo tomarán como fuente carbonatada, lo cual lo irá descomponiendo al producto. Esto seguramente es una de las fuentes más importantes de degradación de los plaguicidas en el suelo, ya que los microorganismos se van especializando y cada vez que aplicamos el mismo plaguicida, la velocidad de degradación es mucho mayor, es decir, que la curva de degradación de plaguicida tendrá una mayor pendiente. En el suelo también puede ser lixiviado, es decir, va a sufrir el lavado, el movimiento hacia capas profundas, pudiendo contaminar napas freáticas. También el producto puede ser absorbido en los coloides del suelo, arcillas, fundamentalmente aquellas bicapas como la mormorilonita, o también sufrir una absorción en la materia orgánica del suelo. Esto es muy importante, ya que muchas veces el plaguicida debe, sobre todo cuando se trata de herbicidas residuales, aumentar su dosis cuando la materia orgánica sea importante. También nos sirve
como una fuente de selectividad, lo que llamamos selectividad posicional, ya que el producto queda absorbido en las capas superiores del suelo, no llegando a las raíces del cultivo. Este proceso de sorción es tan importante que en productos totales, como ser paraquat o glifosato, que al llegar al suelo no tienen acción debido a su absorción en los coloides del suelo, y a veces muy fuerte absorción como el caso de paraquat, permitieron el uso de herbicidas totales que no dejan un residuo en el suelo, el nacimiento de la siembra directa o labranza cero. Entonces, un plaguicida, una vez que aplicado, se distribuye en distintos compartimientos ambientales: el agua, la atmósfera, el suelo y la biota. Es muy importante considerar el tamaño de la gota de ese plaguicida aplicado. Si la gota es muy pequeña, podrá ser arrastrada por el viento o, debido a su alta superficie específica, sufrir procesos de evaporación. La forma de aplicación también es muy importante, ya que habíamos visto que con distintos tipos de boquilla teníamos distintos tipos de penetración en el canopeo. También habíamos visto el tipo de formulación. Así, formulaciones en polvo dejan menor deposición que aquellas formulaciones que son aplicadas en forma líquida. La calidad de agua. Muchos plaguicidas son muy susceptibles a la calidad de agua. El agua que aplicamos no es un agua pura, sino que tiene coloides en suspensión, tiene muchas veces cationes di o trivalentes que le dan dureza al agua o un pH diferencial. Todas estas características del agua son muy importantes para realizar una buena aplicación. Si nosotros aplicásemos un glifosato con un agua dura, los cationes di o trivalentes que puedan tener esa agua van a tomar moléculas de glifosato y la van a hacer precipitar, por lo tanto la aplicación no va a ser eficiente. Las condiciones ambientales que ustedes ya vieron en las clases de dispersión de plaguicidas son también muy importantes. También lo consideramos en este capítulo, como ser el viento, la temperatura, la humedad relativa o la presencia de lluvias que pueden lavar el depósito. Entonces, todas estas características hacen a la aplicación de plaguicida para tratar de ser lo más eficiente posible. Si nos referimos a la degradación de los pesticidas, vamos a ver que en el aire o en el agua pueden haber procesos de oxidación, reducción, hidrólisis o fotólisis. Muchas veces, para evitar estos tipos de degradaciones, lo que se hace es una mezcla con aceite, para lo cual habría que mezclar el plaguicida y el aceite de manera que el aceite proteja de todos estos procesos de oxidación, reducción, hidrólisis o fotólisis, y luego recién esta mezcla colocarla en agua. La oxidación, reducción e hidrólisis también ocurren en el suelo y en la biota. Es muy dependiente en el suelo del pH del mismo. Por ejemplo, la sulfonilurea tienen una mayor duración y una mayor movilidad en suelos de pH elevado, es decir, de pH alcalino, mientras que sufren una rápida degradación en aquellos suelos de pH ácido. En el caso del movimiento y degradación del plaguicida en el suelo, muchas veces plaguicidas que son fotolábiles, es decir, que en la superficie del suelo, debido a la acción de los rayos ultravioleta, pueden descomponerse, o bien porque tienen una elevada tensión de vapor, deben ser incorporados. Son los herbicidas que conocemos como herbicidas de presiembra incorporado. Acá tenemos ejemplos: el EPTC, butilato o la trifluralina. También el movimiento del herbicida en el suelo va a depender de la lluvia. Muchos herbicidas necesitan la incorporación mediante el agua y además el movimiento del herbicida va a depender de la humedad del suelo. El herbicida, al llegar al suelo, también va a sufrir un proceso de absorción en los coloides del mismo, no estando disponible para ser tomado por la planta. Para cumplir su función herbicida necesita ser
estar disponible en el agua del suelo y ser tomado por la planta mediante flujo masal. Entonces, la cantidad de agua que tenga ese suelo va a condicionar la disponibilidad del herbicida en esa agua del suelo para poder ejercer su acción herbicida. También importa la difusión del producto en su fase de vapor en el agua. En el caso de la fotólisis, puede ser una fotólisis directa debido a que se rompen ligaduras del plaguicida, o puede ser indirecta ya que se catalizan procesos físico-químicos de degradación del plaguicida. En este caso es importante la hora del día en que se realiza la aplicación, las condiciones climáticas en las que se ha realizado la aplicación, la presencia de radicales, especialmente radicales libres que pueden contribuir a la degradación del plaguicida, la coloración del plaguicida, ya que algunos productos que tienen ciertas coloraciones, como aquellas coloraciones violetas, favorecen a la descomposición del plaguicida, y la presencia de partículas en el medio. Acá vemos, por ejemplo, las dinitroalininas, que son herbicidas bastante propensos a la fotodegradación. ¿Cuáles serían sus pérdidas en porcentaje? Y vemos la dinitramida, que puede llegar hasta una pérdida de 72% expuesto durante 7 días a la luz solar en un suelo arcillo-limoso. Con lo que vemos que si ese plaguicida no fue incorporado, la pérdida va a ser muy grande y por lo tanto no vamos a ver un efecto de control. En cuanto a la volatilización, el producto químico va a sufrir una transformación que lo va a llevar de su estado líquido a su estado gaseoso. Esta volatilización depende de una serie de características. Entre todas esas, cuanto mayor sea la tensión de vapor del producto, mayor será la volatilización. Nosotros, considerando la presión de vapor en milímetros de mercurio, sabemos que aquellos productos que tengan una tensión de vapor de 10 a la menos 4 o valores mayores a esto, van a ser productos volátiles. Además, hay una serie de factores que lo afectan, como ser la temperatura. A mayor temperatura, mayor volatilización. La humedad del suelo. Si el producto se encuentra en el suelo, en aquellos suelos húmedos habrá una mayor pérdida de volatilización que en aquellos suelos secos, ya que en estos últimos, es decir, en los suelos secos, el producto será absorbido por la micela coloidal, la cual, al humedecerse, tomará los protones del agua y liberará el producto, quedando en el agua del suelo disponible a poder sufrir procesos de volatilización. Por lo tanto, en los suelos húmedos hay una mayor pérdida por volatilización de aquellos productos que tienen alta presión de vapor. También importa el tenor de la materia orgánica. A mayor cantidad de materia orgánica habrá menores pérdidas por volatilización debido a que el producto se encuentra sorbido en los coloides. El viento también es importante, ya que el viento produce una desecación de la capa que está en íntimo contacto con el suelo, por lo tanto aumenta el proceso de volatilización. La humedad relativa, por supuesto, aumenta en la volatilización a medida que la humedad relativa baja. La solubilidad del producto también es muy importante, ya que entre tensión de vapor y solubilidad del producto vamos a tener la relación de lo que hace a la ley de Henry, en donde a mayor solubilidad del producto habrá una menor pérdida por volatilización. La hidrólisis. La hidrólisis es un proceso de ruptura que necesita la presencia de agua y está influenciada por la composición del suelo, la materia orgánica y el pH del suelo, ya que muchos productos son pH dependientes, es decir, que son sensibles al pH. Algunos a pH ácido se produce el proceso de hidrólisis, pero la mayoría de los plaguicidas son muy susceptibles a la hidrólisis alcalina. Así, por ejemplo, el Captan, un fungicida que a pH ácido puede tener una vida residual de varios días, a pH alcalino solamente dura minutos.
Otro proceso importante es la oxidorreducción, es decir, son las reacciones que se producen principalmente en fotodegradación y biodegradación. En biodegradación, debido a que las oxidases de función múltiple, las MFO, por sus siglas en inglés, van a producir la oxidación del plaguicida, llevándolo a su destrucción prácticamente total. En el suelo, además, puede haber un proceso de absorción, es decir, que el producto queda retenido en la superficie del suelo. Es un proceso físico, un proceso de superficie, pero es un proceso que es reversible, es decir, que así como el producto es tomado por los coloides, también puede ser liberado al agua del medio, todo dependiendo de la humedad del suelo. Y esto es fundamental para lograr una eficiencia cuando se trata del caso de herbicidas, o también evitar fitotoxicidades que puedan sufrir el cultivo. También hay un proceso de absorción, en donde hay una penetración a través de una membrana celular. Estos procesos de absorción se van a dar fundamentalmente en la biota, es decir, los microorganismos que van a tomar fundamentalmente pseudomonas que toman los plaguicidas y lo degradan, y también hay una absorción por parte de plantas que van a extraer el producto del suelo y posiblemente lo degraden sin sufrir ningún efecto. Así, por ejemplo, el maíz puede tomar atracina del suelo, degradarlo y no sufrir ningún efecto. Estos son los procesos, en síntesis, que van a llevar a la degradación del plaguicida, con lo cual vamos a tener la mínima cantidad de residuos posible. Los plaguicidas, como habíamos visto en las distintas clases que vamos teniendo, sufren muchos embates de grupos contrarios a la aplicación del plaguicida. El plaguicida, tengamos en cuenta, es una herramienta útil siendo bien utilizada. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de los factores que vimos en esta clase para lograr la máxima deposición del plaguicida con una buena tenacidad, de manera que controle la plaga, y una vez ejercida la acción, dejar la mínima cantidad de residuos posible. Muchas gracias.